Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Nos habían extrañado? Nosotras sí los extrañamos bastante y aquí andamos dándonos espacio para hacer este programa con ustedes. Yo soy Lupita Humildad, un gusto saludarles. Cori Santisteban, ¿cómo están? Bueno, antes de entrar de lleno con el tema, les vamos a platicar qué bárbaro, no nos ha faltado, ¿no, Cori? Hemos tenido un septiembre, octubre y lo que va de noviembre, pasando todas las pruebas que Dios puede poner. Como las guerreras que hemos encabezado los últimos meses listas. Parece que ahí van las últimas pruebas más pesadas. Pero miren, dentro de todo, bien, ¿no? Al final del día, gloriosas, triunfadoras, así es que aquí andamos. Y elegimos un tema de mucha trascendencia. Queremos compartirlo con usted y que usted también pues, nos dé sus puntos de vista, sus opiniones. La importancia de buscar un diagnóstico, ¿no? Que lo hemos platicado, a veces decimos, bueno, ¿qué tiene? ¿Cómo lo trato? ¿No? A mi hijo hija con discapacidad, pero a veces la ciencia no te da, o no tiene, o te dan un diagnóstico equivocado y las consecuencias pues empiezan a ser todavía mayúsculas de lo que de lo que ya traía la discapacidad en sí. Así es. Es un tema que se ve, es muy complicado. Hay muchos puntos de vista porque hay mamás que no quieren etiquetar a sus hijos y por lo tanto no buscan este diagnóstico, solamente se ponen a trabajar con ellos, lo cual pues también está bien que no los dejen a un lado. Pero aquí vamos a dar el punto de vista, el por qué sí tenemos que buscarlos, qué es lo que nos ayuda a tener un diagnóstico, porque el diagnóstico nos da un mapa prácticamente. Un mapa de qué hacer con nuestros hijos, pero también se va a hablar cuando no hay un diagnóstico, cómo es ese camino sin un diagnóstico y cómo que seguir buscándolo y por qué seguirlo buscando si es que algún día se puede llegar a él. Yo creo que al final del día tener un diagnóstico viene, como lo dijiste perfecto, es un mapa que te va diciendo o te va poniendo más o menos márgenes o límites de qué viene, ¿no? Y creo que al final del día el diagnóstico viene desde la expectativa de vida que puedas llegar a tener con tu hijo, con tu hija, primeramente. Segundo, viene la calidad de vida que le vas a poder dar. Y creo que lo que ganas es también medir la funcionalidad. Porque ya en la materia o en la práctica, ¿verdad? Ya que lo tienes, pues empiezas a ver tú, dentro del diagnóstico que te dan o que se acerca, qué sí funciona y qué no funciona. Sí. Tal vez eso que mencionas es parte del proceso de mamá, de papá, aceptar que tiene mi hijo, ¿no? De decir, bueno, es que si yo le pongo una etiqueta que mi hijo tiene autismo, yo lo estoy limitando. O me lo limita todos los demás. O me lo van a limitar los demás, ¿no? Sin embargo, cuando dices, bueno, es que si tu hijo tiene una condición que tiene nombre, ya existe un protocolo de medicaciones, un protocolo de alimentaciones, un protocolo de estimulaciones, una investigación de comportamientos, de cómo puede avanzar el cerebro, cómo puede conectarse con todo lo que es la motricidad. Y por eso les decimos, ahí te viene como la expectativa de esa calidad de vida que vas a tener, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido el ejemplo aquí y lo hemos hablado, ¿no? De una mamá que tiene diagnóstico y a donde iba decía, mi hijo tiene este diagnóstico. Inmediatamente, todas las barreras encima, tras una, tras otra, ¿no? Y al niño sin poderse atender, ¿por qué? Por ese diagnóstico. Y sí es algo cansado y que duele mucho. Esta misma mamá, por lo mismo del diagnóstico, un día llegó y no dijo nada. Lo aceptaron como si nada, y a la hora que esta mamá preguntó por su hijo le dijeron, no, muy bien, el niño estuvo perfecto, o sea, ni una sola queja hubo del chamaco, cuando en otras partes lo decía, y eran puras quejas. Dices tú, pues entonces, ¿para qué buscó el diagnóstico? Como dice Lupita y como les mencioné yo, es un mapa. Al buscar este diagnóstico vas a saber cómo guiarte, cuáles son las terapias o la medicación, la alimentación que necesita tu hijo. Porque si no le damos las terapias adecuadas, pues nunca va a salir adelante, la verdad. Y si nos ponemos, voy a este punto, por tu hijo, no por ti, por tu hijo.
si tu hijo nunca tiene un diagnóstico, nunca va a saber qué es lo que está pasando en él. Va a llegar un momento donde él se va a sentir diferente, se va a ver diferente a sus compañeros, se va a preguntar el por qué él no puede hacer esto, el por qué él hace esto. Entonces él va a empezar a caer en una frustración, en una depresión, va a entrar en ansiedad y se le van a venir un cuadro de muchas cosas por no saber quién es él. Yo creo que más que... entiendo tu punto de vista, ¿no? Definitivamente. Me regreso tantito al ejemplo que pusiste de la mamá. Una cosa es tu cuidador primario, núcleo familiar. Así es. ¿Qué tiene tu hijo? ¿Cómo lo vas a tratar? Porque al final del día el brete es tuyo. Sí. Si en la escuela te lo aceptan o no, si tiene una expectativa laboral o no la tiene, si tiene una expectativa de independencia o no la tiene, una estabilidad de salud, si sus emociones están altamente involucradas con la condición, te toca a ti. O sea, te toca a ti, mamá, papá, hijos, o sea, hermanos, abuelos y los que se queden, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería diferenciar aquí dos cuestiones. Primero que nada, el diagnóstico, ¿para qué lo necesito y para quién lo quiero? Porque si estás hablando de un diagnóstico para una aceptación social, yo lo veo muy difícil, porque hasta sin una condición de discapacidad está bien difícil encajar, amiga. Está bien difícil, ¿no? Sí. Entonces, al final del día creo que lo que tratamos de luchar o de transparentar es que quien no acepte que los seres humanos tenemos retos diferentes y muchos de esos retos hoy en día están cayendo en una discapacidad hablada, pública, ya no un hijo o un familiar que se esconde, un hijo que se niega, que se fingen muertes antes de, porque no lo queremos enfrentar. Sigue siendo problema de quien no lo acepte. Así es. No es problema ni del diagnóstico, ni tuyo como progenitor, ni de nadie. Entonces sigue siendo problema del que no quiere entender que hay minorías que tenemos que seguir siendo parte de una sociedad. Así es. Pero entonces sería, si usted está enganchado en esa parte, pues desengánchese. Porque al final del día usted regresa a casa y está sola y solo con su familia, ¿no? Con una conciliación en hijos, de un hijo único, de abuelos, de sus propios duelos y demás. Entonces, si el diagnóstico usted lo busca para tratar de encajar, creo que es irrelevante. No sirve la de nada importancia del diagnóstico es para usted decir, ¿qué tengo para hacer para mejorar? Ahora ¿Por dónde me voy? Nos vamos que ese diagnóstico tiene un caminito, porque hay diagnósticos que apenas se van. Justo a eso iba. Está el mal diagnosticado, que viene a traerte unas consecuencias tremendas, y lo vemos muchísimo en el tema de las hiperactividades, de la concentración, del TDA, que se confunde mucho con autismo. O que se confunden con las altas capacidades. O que se confunde, así las altas capacidades son esos súper inteligentes, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bien en claro, porque luego te dicen, va la medicación, y de repente una medicación equivocada no es la misma para una TDA que para un autismo. No es lo mismo para un desorden de sueño que para una hiperactividad. No es lo mismo para un desorden de compulsión para comer que para no comer. Entonces, no es lo mismo a lo mejor una cuestión de condiciones, por ejemplo, hay muchos niños que en su crecimiento tienen problemas con las texturas y con los sabores. Pero eso no quiere decir que sean autistas. Eso no quiere decir que ya traen una condición. Porque también hay un entorno y a veces es conductual, a veces es un patrón que se está repitiendo en casa. Y tú ya te tienes en la idea de que... con un diagnóstico equivocado, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que acabas de hablar. Hiperactividad, que es TDA o TDAH, y autismo. No son las mismas terapias. Vamos a ponerle que al niño lo diagnostiquen con TDAH y resulta que no tenía TDAH, porque hay una línea bien delgadita entre uno y otro. Entonces, y le dan pura terapia de TDAH y quizás le puede llegar a servir un poco la terapia, pero no son las terapias adecuadas para que este niño joven pueda salir adelante. Entonces, es buscar ese diagnóstico correcto, es encontrar a lo que es para poderse guiar. Vamos a ponerle, si Enrique no tuviera un diagnóstico, quizá yo lo estuviera creando de una manera donde él me iba a terminar frustrado, cansado, odiándome.
Y quizás no estuviera tan adelantado como está por todas las terapias que se ha dado. Sin embargo, llegamos a ese diagnóstico y gracias a que estuvo las personas correctas a los lados, nos empezaron a decir por dónde irnos y poder trabajar con él. Esa es la importancia de un diagnóstico en cuestión de para mamá y papá. Si realmente queremos ayudar a nuestros hijos con lo que él trae, sea el diagnóstico que sea, pues es buscarlo. Quizás a lo mejor no necesites decírselo al vecino, a la tía metiche por ahí, pero tú tenerlo y trabajar sobre él. Perfecto, es tu derecho no decir el diagnóstico. Pero es que, o sea, sí es tu derecho, pero tampoco es una vergüenza, pues, ¿no? O sea, si alguien está enganchado con este tema de ya tengo un diagnóstico y lo voy a ocultar, o voy a reconocer, o voy a decir, yo creo que sería muy bueno una introspección, porque entonces, ¿qué te está quitando? O sea, es como decir, no voy a aceptar a mi hijo porque trae la tez blanca, yo lo quería moreno. O me salió el chamaco con ojo azul y yo lo quería café, entonces ya no lo quiero igual. De que yo quería una niña, no un niño. Está bromeando tu mamá, Rick. Entonces, ese tipo de cosas, que vuelvo a lo mismo, es parte del proceso. Así es. Estamos hablando de condiciones muy invisibles, de condiciones, hemos mencionado pues 3 que se pueden confundir y demás, y que hoy en día hay una mayoría que se está reconociendo en esto, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de condiciones donde, por ejemplo, las cuestiones acá genéticas o cromosómicas, que te suelen traer mucha deformidad en tu físico. Imagínate el proceso que lleva esa familia. Porque encima de todo el morbo del ser humano, vas a voltear a ver un niño, una niña rara, un niño, una niña que babea, un niño, una niña que no cierra la boca, que tiene los ojitos cruzados como Lian. O sea, entonces empiezas y lo primero que haces es, ¿qué tiene tu hija, no? ¿Qué tiene tu hijo? Y a veces hay nombres para estos síndromes, para estas condiciones, a veces no las hay. Así es. Y aún así tienes que ver cómo lo voy a tratar. Si tu hijo no es funcional, tenemos la pesadilla de las convulsiones, que muchísimas condiciones de discapacidad en algún momento de la vida, sea a los 5 años que tiene un crecimiento muy significativo el cerebro, físicamente, ¿no? Biológicamente, sea en la pubertad, es decir, llegas a los 2 dígitos, que pegadito a la adolescencia, tu cerebro vuelve a tener cambios en los hemisferios frontales. A lo mejor nunca convulsionó tu hijo, pero por ahí ya hay documentado un porcentaje de esa condición que podría. Entonces, cuando tú dices, bueno, cuando cumpla 5 años voy a estar muy atenta, porque podría, ¿no? Entonces, porque ya te está diciendo ese diagnóstico. Tú ya te das chance de informarte qué tipos de convulsiones pues, y ya estás atenta a lo que puede pasar. Entre las tantas cosas, ¿no, amiga? Que pueden venir detrás de un diagnóstico. Así es. Y al final del día, y aquí sí se los doy yo como testimonio propio, tenerle nombre y apellido a lo que tiene. ¿Vieran cómo te cambia el panorama, sea para decir lo estoy haciendo bien o tengo que cambiar algo? A esto iba. Ya ves que tú no tuviste ese diagnóstico. No lo tuve. Hasta hace unos meses atrás. 2 meses, hace 2 meses tuve un diagnóstico. Entonces, después de 16 era años. Es a lo que quería llegar contigo. Ya tiene un diagnóstico y es sorprendente. Lupita me lo ha dicho. ¿Cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo fue el cambio de saber el nombre y no saberlo? Fíjate. Todo lo que ha cambiado. Qué interesante, porque no nada más cambia para nosotros, sino, se los voy a platicar así rapidísimo la anécdota, ¿no? Estábamos en toda una semana muy intensa de estudios. Ahorita estamos teniendo un reto con se me fue el nombre de la especialidad, Alex. Bueno, con la nutrióloga y con la gastroenteróloga. Okay. Ian trae un debacle en su salud desde el 2019, voy para 5 años, que el cuerpo de Ian, aparte de la adolescencia, del crecimiento, esa actividad convulsiva que yo sabía que ella estaba en su cerebro, pero no era una convulsión, sino nada más la actividad neurológica, y no encontrar cuál es la medicina correcta, ese desorden de sueño, pues obviamente se va haciendo una bola de nieve. Hemos tratado de que esa bola de nieve crezca lo menos rápido posible.
Entonces su peso ha tenido un estancamiento. No ha bajado, pero ha tenido un estancamiento en comparación a un adolescente de casi 17 años, ¿no? Que él iba muy bien. Cuando estas dos especialistas lo ven, les brinca inmediatamente. Para eso yo empiezo a consultar con ellas y les digo, no tengo diagnóstico, tiene un historial convulsivo, lo describimos con cuadriplegia espástica, tiene desorden de sueño y lo tratamos como si tuviera parálisis cerebral. No lo tiene, pero lo tratamos porque la silla de un niño con parálisis es la que me sirve para él. La terapia de un niño con parálisis es la que me sirve para él por su rigidez, etcétera. Hasta ahí voy. Ellas muy molestas y muy aferradas en cómo se debería de tratar a un niño que luciría como Ian, pues les llama la atención el peso. Cuando yo les digo, es que yo le tengo esta dieta desde tal edad, porque es la que vi que funcionó, les brinca. ¿Por qué? ¿Por qué no le das camote? ¿Por qué no le das lentejas? ¿Por qué no le das...? Yo, porque no le doy, porque le ha funcionado. ¿Pero cómo sabes que le ha funcionado? Porque tomaba 14 medicinas y se me fue a 0 medicinas. Y después vuelvo a meter medicinas primarias para convulsiones y no le han dado. Entonces, me está funcionando, ¿no? Entonces era así como un intercambio de ideas. Un miércoles que salimos muy amenazados de ese consultorio, en el sentido de si su hijo no sube 2 kilos para la siguiente vez que lo vea, vamos a tener que hacerle el gastrotube, o sea, la sondita para que se alimente por el estómago, porque tenemos que subirle el peso y charara, 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 ¿no? El viernes yo veo al neurólogo. Para eso, esa semana, Ian ya se había metido a estudios, repetir todos, electroencefalograma, las resonancias magnéticas, y muchísimas cosas que nos ayudaban a saber cómo estaba lo que no vemos, ¿no? El viernes me dice el neurólogo, comprobado, tu hijo tiene el síndrome Lennox-Gastaut, todas las medicinas que tenemos son las correctas, nada más vamos a ajustar dosis. Una medicina que Ian tomaba para dormir se convirtió en una medicina casi primaria para las convulsiones. Es decir, esa medicina que yo le daba media pastilla en la noche, se le da pastilla y media ahora. Cuando yo duro 5 días dándole a Ian esa nueva dosis, Ian inmediatamente empieza a comer mejor, empieza a bajar su rigidez, sus episodios de espasticidad, de brincarle la piernita, que es involuntario por los músculos, empieza su tono de piel, se empieza a emparejar. En 2 meses, Ian subió ya 3 kilos. Sí. Ya solitos, ¿no? O sea, ya pesarlo en la mañana, ¿no, Alex? En la mañana, en ayunas y con pañal nuevo, Ian tiene 3 kilos arriba. Su irritabilidad bajó del 10 al 2. Permitir tocarle la cabecita, que es un síntoma así neurológico en ese tipo de condiciones, era irritabilidad para él, el baño era una pesadilla, ahorita todo lo permite y lo disfruta. Entonces, ¿qué pasó conmigo al tener un diagnóstico? Yo voy a ver en una semana más a la nutrióloga nuevamente y el resultado es, mira cómo el niño está aprovechando mejor la alimentación. Así es. Mira cómo el niño ahorita ya tiene esta mejor calidad de vida. Y sobre todo, cuando yo reviso el síndrome, la FDA, que viene a ser lo equivalente a la COFEPRIS en México, acaba de reconocer el síndrome apenas en el 2016. Es un síndrome nuevo. Cuando yo leo el síndrome, Ian entra ahí. Lo veo, lo leo y encuentro a Ian. Cuando leo el tipo de medicación que se tienen en los protocolos para ese síndrome, son las medicaciones que Ian ha utilizado siempre y no ha necesitado pasar a 2 tipos más que existen, porque ha funcionado lo que tiene. Uno de los mayores problemas o retos con este síndrome, pues yo les digo, es importantísimo cuando sabes ya a dónde vas. ¿Qué dices? Una de las características principales es que como son cerebros que convulsionan, es bien difícil que detengas las convulsiones. Y obviamente una convulsión es un deterioro físico y neurológico para quien la sufre, ¿no? Tremendo. Sí. Ian no ha tenido convulsiones. Ian las tiene controladas,
pero eso no lo exime de tener una actividad neurológica, es decir, sus hemisferios se están moviendo y tienen episodios que podrían convertirse en convulsiones. Dentro de los que tienen este diagnóstico, Elian está en los mejores porque no está convulsionando. Eso no saben lo que significa, pues. Es una cosa increíble, sobre todo porque ahí lo primero que se les descompone es la mecánica de deglución y respiración. Entonces, lo primero que se retrasa cuando empiezan a convulsionar es se le olvida cómo respirar y se le vienen complicaciones respiratorias fuertes. Entonces, a partir de ahí, imagínense qué maravilla saber para dónde vas, ¿no? Así es. En las otras cosas que me llamó mucho la atención y que para Alex y para mí fue como una palmadita de van bien, ajusten lo que tienen, es el tipo de dieta. Cetogénica o paleolítica es la dieta que necesitas. La FDA te establece qué dieta necesitas. ¡Qué increíble! Entonces, cuando vemos, oye, es que traemos la paleolítica nosotros desde que Ian tenía 3 años y decimos, qué fregones todos los médicos que Dios ha cruzado en nuestro camino y se han quedado siendo parte de nuestro equipo porque se han ido muchos. Y la nutrióloga, que muchos de ellos ni se conocen, ni necesitan una referencia. Están en diferentes ciudades. Países, estados, sí. Entonces, desde ahí que ellos digan, a ver, dale esto y mejora. Y que ha funcionado. Y ahora decir, oye, es que resulta que todo esto es parte de esa investigación de esto que está representando. Que ahí es a donde me regreso a lo que les comenté en algún programa cuando me dijo el neumólogo, que es un japonés, que tiene ahorita Elian, y que dice el neumo, es que tu hijo, él viéndolo como PCI, ¿no? Como parálisis, sí, claro. Tu hijo en esta condición, partiendo que no tenemos diagnóstico, pero es un niño que no tiene control cefálico, que no tiene movimientos en sus extremidades, que tiene problemas para deglutir. El 1% de los pacientes no tienen el tubo gástrico y no tienen un historial de neumonía. Entonces, es el 1%, me dijo. Ahí fue cuando te platiqué, no, oye, pues qué padre, entonces lo que has hecho le ha funcionado. ¿Qué has hecho? La textura de comida. ¿Qué has hecho? El tipo de líquidos que le doy. ¿Qué has hecho? El tipo de terapias para mover la mecánica. La prevención de nebulizarlo con pura agüita, de usar una succionadora, de limpiarle la boca cuando termina de comer porque él no se la puede limpiar solo. Entonces, ese tipo de cosas que ahí es donde te suman. Pero qué triste cuando tú dices, es que yo quiero hacer lo que sigue, lo que ya vieron que funciona, pero no tengo un rumbo, no tengo un diagnóstico. Y cuando no lo tienes porque no existe, es muy agotador, que es lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que ¿A qué grupo perteneces? No perteneces a ninguno. A los raros que no tienen diagnóstico. Y entre esos es una gama interminable. Así es. Llegas con un doctor con tantito grado de soberbia y te va a decir que lo que está, no entendió, cómo es que el niño no lo acepta, cómo es que... Y te regañan porque no tienes el diagnóstico. Ah, sí, también, como si ¿no? fuera parte. Sí, o te dicen que no lo estás aceptando, que no tienes el diagnóstico porque no lo aceptas. Y tú ves que no tiene diagnóstico, o sea, que no acepto, que no camina. Pues ni modo que me aferre que camine, no camina. O sea... Ian, ponte a caminar, por favor. Sí, porque, porque estoy aferrada que no tiene... No, pues entonces es bien difícil encajar y al final del día, te digo, creo que sí estamos bien positivos porque no tuvimos que hacer grandes cambios. Y cuando yo ya escucho a su neurólogo, que dice, estamos bien. O sea, estamos bien y ya no está convulsionando, pero aquí te va la medicina de emergencia, vamos a triplicar esta dosis. Intentó darle una medicina nueva para dormir, no le funcionó, eso ya nos tocó la observación a nosotros, se retira la medicina. Bueno, pues sigue sin dormir, pero ya no sigue con ese nivel de acelere que tenía o de gritos que ve. Tú a saber qué se siente, pues yo no tengo ni idea de qué siente Ian, ¿no? Con toda esta actividad. Pero la verdad es que vale la pena buscar un diagnóstico o acercarte al que se parezca, estando claro, estando consciente en que si no encaja perfecto, pasa mucho con el autismo, a mí me toca escucharlo, cuando dicen las mamás, es que mi hijo no cumplió con todos los requisitos, entonces no tiene diagnóstico de autismo.
Están en el limbo. Dice, pero si le pones atención, a veces sí parece. Ah, bueno, entonces, esas a veces que sí parece, ¿cuáles son? Porque los que sí lo tienen ya saben cómo trabajar eso. Ajá. Entonces, a lo mejor, bueno, ¿sabes qué? Y te puedes pegar a eso. Ajá, o sea, a lo mejor tiene las autorregulaciones, ¿no? Que mencionas. Bueno, ¿cómo las maneja o cómo las enfrenta mamá y papá de quien sí tiene autismo y se autorregula? Ah, bueno, entonces a lo mejor de los 4 o 5 miles formas que existe, le puede funcionar al niño, ¿no? Así es. Oye, las texturas, o dejó de comer o come demasiado, ¿no? Una de las dos. Y es picky para ciertas texturas. Bueno, que no tenga diagnóstico, los que ya trabajan eso, para nosotras es difícil cuando no tienes el diagnóstico, porque entonces empiezas a ver a tu hijo en más partes y dices, a ver, ¿esto encaja con TDA? Estoy hablando de uno de los diagnósticos que se puede confundir mucho, ¿no? Sí, claro. ¿Este encaja con TDA? Pues se lo abordo como si fuera TDA. Este encaja como hiperactividad, se lo abordo como hiperactividad. Pero tiene esto otro que encaja como a lo mejor no madurez neurológica, pues se lo trato. Y empiezas a hacer una mezcla de, pues la neta qué pena, pero es de prueba y error y mucha observación. Pero creo que lo importante es hacer equipo, ¿no, Cori? Así es muy importante tener el equipo, los profesionales a tu lado y aparte tu red de apoyo, ¿no? Que es muy importante. Cuando no tienes el diagnóstico porque ya se hicieron varias pruebas y tú ves ciertas características de varios diagnósticos y no es por ahí, puedes ir trabajando en esas características que tú observas, pero nunca dejar de buscar el diagnóstico. Si seguimos hablando TDA, altas capacidades y autismo, hay otras condiciones que son raras pero tiene el nombre y es muy raro encontrar esos tipos de diagnósticos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están los especialistas en el lugar donde estamos. Sin embargo, pues hay que seguirlo buscando para llevar ese caminito. Por ejemplo, Lupita nos acaba de platicar, o sea, llevaban la misma medicación, sin embargo, nada más con un diagnóstico y el ajuste de ese medicamento mejoró mucho. O sea, estamos recuperando. Mucho, dice, no cambió nada. No, porque lo estaban haciendo muy bien sin tener un diagnóstico, pero el ajuste ese pequeñito que se dio por ese diagnóstico mejoró demasiado. Amiga, en 2 meses estamos recuperando lo que en 5 años se nos estaba derrumbando. Así es. Entonces, es increíble porque eso pues ya le permite a los médicos decir, tiro para acá, porque, o sea, un médico responsable, ¿no? O sea, tiro para acá porque el diagnóstico ya es este. Así es. De otra manera, a lo mejor el riesgo era, ¿y si lo cedo de más? ¿Y si se duerme de más? ¿Y si deja la poca funcionalidad que tiene? O sea, existen todos estos interrogantes donde tú también como responsable primario dices, a ver, doctor, ¿a dónde nos vamos? Pasando? ¿Cuál es el extremo? ¿Corremos el riesgo o no lo corremos? Así es. ¿No? Entonces, sí, hay que buscar diagnóstico. Sí, hay que buscarlo definitivamente, el diagnóstico de les comenté yo, es importante para ustedes, para llevar una guía, es importante para su hijo, para los que lo van a tratar, para la escuela también, porque también en muchas escuelas piden el diagnóstico para saber cómo ayudar a sus hijos. Si ellos no tienen un diagnóstico, no van a saber para dónde inclinarse ni cómo ayudar al pequeño, pues, a su hijo. Entonces, sí es importante. Les mencioné en cuestión de la persona diagnosticada. De niño pues no se van a dar mucho cuenta, pero de más grandes sí. Hay muchos casos, por eso insisto en esto, donde ya son jóvenes o adultos que no tuvieron un diagnóstico porque la mamá dijo, ay, está chipilón, ay, está esto, ay, luego se le quita, le falta barrio. Y nunca sacaron un diagnóstico. Y esta persona nunca fue trabajada en toda su vida y está en depresión, está en terapia porque entró con una ansiedad o una depresión fuerte. Hay casos de intentos de suicidio. Así, ¿no? Para que no nos bloqueen. No, miren, es bien importante eso, abordarlo, tomarlo y sí darnos cuenta que independientemente de la condición, que muchas condiciones te pueden traer esas observaciones, ¿no? Que pueden tener ese tipo de pensamientos o cuestiones depresivas, etcétera.
el simple y sencillamente tener la madurez que viene con la edad, en su mayoría, y decir, soy diferente, no encajo en la condición que sea, obviamente va a traer un impacto emocional en quien lo lidia. Y ahí es donde los cuidadores primarios debemos de estar muy firmes para decir, me voy a preparar a esto. Los hijos que no tienen condición de discapacidad llegan a la adolescencia y se sienten feos, se sienten inadaptados, empiezan a separarse por gustos, por decisiones, por inquietudes, a lo mejor del amiguito con el que jugaban bien padre, pero ahorita ya no les gusta lo mismo, ya no buscan lo mismo, ya no respetan lo mismo. Entonces empieza un camino de soledad en el ser humano. ¿Por qué si nuestros hijos tienen discapacidad no lo van a vivir? Claro que lo van a vivir. Lo que pasa es que muy posiblemente no se expresen como lo hace un hijo en su mayoría, ¿no? Ahí es donde tenemos que estar bien abiertos. Y yo sí me sumaría, Cori, a la recomendación de buscar los métodos alternativos a la par de lo científico, ¿no? Que llevas. Ahorita hay mucho en alternativo que viene, como dice luego, no hay verdad absoluta, definitivamente. Lo que le funciona a un ser humano no quiere decir que le va a funcionar a todos. No. Tienes que buscar las características. El organismo y la persona son muy diferentes. Y el entorno y las emociones y todo lo que nos hace ser individual, ¿no? Seres individuales. Pero, por ejemplo, la alimentación, hay modificaciones que se pueden hacer de manera económica y que puedes ir viendo si por ahí ganas, ¿no? Porque a lo mejor no, ¿y para qué? Pero a lo mejor sí, bueno, vamos viendo. Lo que es la disciplina, las reglas en el lugar. A ver, alto, en la alimentación vas a ganar. Siempre. Porque sí. Por eso, pero a lo mejor no es lo que quieres o no es lo que te urge, pues a eso me refiero. O sea, vas a ganar en salud. Quizás no vas a ver cambios en la de la condición o algo porque a lo mejor no era por ahí, pero en la salud sí lo vas a ver. Sí, definitivamente vas a ganar, pero a lo que voy es costo-beneficio, ¿no? Porque a veces estás en etapas donde a mí en lo personal me tocó muy fácil con Ian, porque Ian no tiene manera de comer más que lo que yo le dé. O sea, él ni va a hablar para pedir, ni va a caminar. Ni se va a enojar contigo, ni nada. Pues de enojar sí se enoja, pero no tiene muchas opciones. Pero no puede hacer nada. Si yo tuviera un niño funcional y se convirtiera en una batalla campal, reducir o quitar por completo cierta alimentación, pues voy a buscar estrategias como hacerlo pianito y que él vaya entendiendo cuándo se siente bien y cuándo no. Así es. A eso me refiero, ¿no? Ahí vas midiendo costo-beneficio. Oye, ¿sabes qué? Si mi hijo en su condición tiene episodios de gritos bien fuertes, de irritabilidades bien fuerte por su propia condición y todavía yo estoy generando otras, cuando cambio el plato de comida, híjole, ahorita no estoy lista, se vale, a eso nos referimos, pues. Aquí lo importante es hacer cambios que puedas mantener y que no te regreses una vez que sepas que te mejoraron. En lo alternativo, yo me voy mucho con suplementos. Los suplementos son excelentes y hoy en día hay mucho profesionista, mucho nutriólogo que ya les entiende. Antes no, unos 10 añitos atrás ya eras rara, ¿no? Eras rara, eras ignorante y eras expectante, muy mal canalizada si pensabas que tenías que tomar suplementos. Y eran impagables, una cosa carísima. Hoy en día son muy comunes, hasta puedes comparar precios, ¿no? Están la homeopatía, que también hay muy buenos homeópatas, hay otros homeópatas que son un poquito más lentos, tú tienes que ver en qué te funciona y para qué ocupas. A eso se ha puesto mucho hoy en día el tema de la yoga en niños. Sí. Yo lo dudé mucho hace unos años con Ian y me sorprendió bastante en el campamento de verano, aquel padrísimo que se hizo, porque vino una especialista en yoga para niños. Y ahí me llamó tanto la atención cómo en verdad los pacificaba. Sí. O sea, eran como 9 chamacos con condiciones totalmente diferentes, edades diferentes, incluyendo a Lian, y lograban respirar y lograban tranquilizarse. Eso es alternativo, sino para los hijos, para las mamás. A las mamás lo ocupan más.
Sí. Nosotros en la página tuvimos a una maestra de yoga que trabajaba con niños y es muy súper recomendadísimo para los niños con autismo porque entran mucho en crisis, en muchas ansiedades, en muchas frustraciones y este tipo de prácticas, o sea, los alumnos que tienen les ha servido. A los chicos con TDAH también les ha ayudado mucho, mucho, mucho. La verdad que nos sorprendió, o sea, dije, yoga, sí, el yoga te ayuda a tranquilizarte, a ponerte en tus 5 sentidos, bueno, ya son 8, ¿no? 8 sentidos ahorita. Entonces, ¿por qué a los niños no les puede funcionar? Y cuando nos dio la plática estábamos súper sorprendidos, nos enseñó videos, nos mandó videos de cómo trabajaban con niños y sí, de hecho varias mamás del mismo grupo pusieron en práctica algunos consejos que nos dio y dicen que sí funciona, sí funciona. Sí, en alternancia están los tipos de terapias, hay muchos tipos de terapias, muchísimos. Hoy en día también los fisioterapeutas, hay muchísimos fisioterapeutas, hay terapeutas conductuales, hay terapeutas de lenguaje, hay terapeutas sensoriales. Entonces, tú vas a ir viendo, a ver, este maneja tal tipo de terapia, este le funciona, este no le funciona, y empiezas. A eso me refiero cuando buscas las alternativas dentro de una condición. El médico al final del día va a ver tus niveles, o sea, va a ver tu cerebro, va a ver tus niveles, va a ver los análisis, el comportamiento, los efectos secundarios de un medicamento. Tan se acabó. Así es. Un terapeuta va a ver, dependiendo de la terapia, cómo te comportas, cómo utilizas lo que tienes, qué tan blandito, tan rígido está tu cuerpo, qué tan conectado o desconectados están tus sentidos, tu capacidad de entender instrucciones, etcétera. La alimentación te ayuda mucho al sistema inmune a tener una digestión correcta, los suplementos a aprovechar mejor los alimentos. Son muchas cosas. Es un mundo muy complejo, sí, pero con uno que empecemos se nos van abriendo las demás puertas y que nos lleguen, ¿no? Porque la espiritualidad... como dices tú, con uno, empiecen con uno, no quieren abrirlos todos para que no se saturen ustedes tampoco y no saturen a sus hijos. Con uno, empiecen con uno, les funciona, lo adaptan y agarren otro más y vayan poquito a poquito con el segundo y así. Y bien en serio, bien en cuenta que conforme los niños van cambiando las etapas, todo esto se va modificando, Sí. A veces se tiene que reemplazar, se tiene que dejar y tomar algo nuevo. A veces lo mismo que ya se tiene, se modifica, ¿de acuerdo? Por eso es importante tener equipos de prestadores de servicios, ¿no? Gente que sume. Sí, a eso iba yo también. Son buenas las alternativas naturales y todo. Yo siempre recomiendo, le digo, no es tan prohibido y no les decimos que no lo hagan. No, solamente háganlo con profesionales que sepan, que estén especializados, porque algo que yo creo que fastidio mucho con los papás es de que natural o no, los cuerpos son diferentes, los organismos son diferentes y si a Lupita le funcionó su té de hierbas, a mí no, entonces, porque son cuerpos diferentes, entonces hay que buscar al profesional que sepa, que te va a pesar, te va a ver tu presión, te va a conocer de pies a cabeza y te va a dar la dosis o lo que ocupes en ese momento. Igual con sus niños no son un experimento, oigan, no le pueden dar por darle las cosas. Entonces, sí rodéense de profesionales que sepan y que les vayan ayudando a hacer todo esto. Después de un diagnóstico es mucho más fácil. Sí. Es mucho más fácil empezar una vida, se puede decir, nueva a la que ustedes tenían en su cabecita o teníamos, porque todas teníamos una vida en nuestra cabeza. Y búsquenlo, no se cansen. Aunque no lo tengan en ese momento el diagnóstico, hay que buscarlo para tener este camino más fácil. Fíjate que ahorita que estamos hablando esto de cómo vas empezando a alternar las posibilidades o las opciones. Cuando yo me enfrenté el primer año de vida de Ian, pues yo era 100% clínica, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque el chamaco se llevaba hospitalizado, no había muchas opciones. Creo que lo más alternativo que tenía era tratar de mantener la leche de lactancia congelada para dársela por la sondita de la nariz y
se acabó, Sí. porque ya Era estaba lo más bien, natural que tenías. estaba bien cierta que en cuanto el niño, o sea, no se llenara, le había que meterle fórmula, pues, ¿no? Entonces no había espacio para añorar una lactancia. Ese año de Ian fue complicado porque les digo yo, por lo menos una semana de cada mes él la pasaba internado, por lo menos, ¿no? Había meses que duraba 3 semanas, o sea, una cosa todo tremenda, sí, y pues hubo una racha donde se echó 3 meses internado, entonces eran el común. En aquel entonces pues salías con todo el botiquín de medicinas, porque lo importante era detener convulsiones. Eso era lo que me lo estaba deteriorando, no sabíamos ni a dónde íbamos ni qué iba a pasar, pero era detener convulsiones. Lo poco alternativo que empecé a buscar en aquel entonces eran masajes, y yo ni siquiera los conocía, los masajes craniosacrales, se llaman. Y llegué a ellos porque decían que te podían mejorar la calidad de dormir. Entonces, una característica de Ian es que ha tenido el desorden de sueño casi desde que nació. Bueno, pues me iba a los masajes, ¿no? Y pues hasta ahí. Obvio no había cambios significativos, pero pues lo intentaba. Y de ahí me regresaba a los hospitales, ¿no? De ahí afuera lo que pudo servir, que el hospital me lo proporcionaba, era el convivir con una perrita guardián, una golden, que la Sasha, que iba y visitaba a todos los niños en el hospital y hacía conexiones neurológicas con ellos. Entonces se acabó, lo pacificaba, lo tranquilizaba y se iba la Sasha, ¿no? Y Elías seguía con sus cosas. Era todo. Cuando salgo de ahí, que te digo, en los tiempos que nos tocó que ni la web ni el Google eran lo que son ahorita, mucho menos pensar en una consulta en línea o pensar en un grupo de mamás que pudiéramos platicar, no existía. O sea, en muy poco tiempo esto es una ganancia. Sí. Pues bueno, en ese entonces, cuando Ian cumple el año, yo me voy, pues aparte que científicamente me dicen ya no hay nada que ofrecer, me voy y conozco la terapia de Glendoman, que ya lo he comentado en otros episodios. Cuando empiezo y veo que en 3 meses que hago ciertos cambios en la terapia, porque teníamos la terapia física, la convencional, teníamos de lenguaje, que era para deglutir, teníamos la física de convencional y la ocupacional, lo convencional, lo genérico, ¿no? Lo que le darían a todo mundo. Así es. Entonces, cuando empiezo yo con Glendoman y veo que las terapias son diferentes y veo el nivel de alerta de Ian. Oye, que en ese entonces era algo alternativo. Satanizado. Era alternativo y satanizado, ¿no? O sea, muy cuestionado, muy oculto, muy raro. Pero bueno, lo experimenté. Ahí, Cori, aprendí yo, cuando Ian ya tuvo 3 años de vida, que yo ya llevaba 2 años con esa terapia, aprendí que si yo hubiera buscado algo mientras él estaba internado, a lo mejor habría un panorama diferente. A lo mejor. ¿Qué hubiera hecho yo en aquel entonces? Y se los digo porque sé que muchas mamás ahorita están con sus bebés en brazos en el primer año, en los primeros 2 años, y nunca pensamos qué va a pasar cuando lleguen a tener 20, cuando lleguen a tener 15. Por el contrario, tú piensas que cuando el tiempo llegue, las cosas van a mejorar. Y yo digo, si en aquel tiempo hubiera sabido, yo le hubiera dado la terapia Filadelfia en el hospital. En el hospital. Yo lo hubiera tenido boca abajo en el hospital, yo le hubiera estado poniendo las luces y los sonidos en el hospital y las texturas. Sí, y tal vez, solo tal vez, para mí va a ser algo que nunca voy a saber, pero aprendo a vivir con eso. El hubiera que todo el mundo preguntamos. Solo tal vez las convulsiones no hubieran dejado tanta secuela. Pienso, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, me lo perdono y lo dejo ir, pues no pasa nada. Pero ahí digo, esta es la importancia de abrirte a cosas alternativas. Mucho cuidado en las cuestiones alternativas con el tema de, pues, de hechicería, con el tema de brujerías, creo que eso no entra, ¿no? La discapacidad es la discapacidad. Hay que investigar muy bien lo que vamos a hacer, porque sí hay muchos charlatanes hoy en día donde te están prometiendo, se están prometiendo curas, remedios, o que va a desaparecer casi al 100% algo, y pues no, estamos
estamos seguros que no es cierto y que es puro negocio para ellos, ¿no? A esas personas no les interesan la salud de sus hijos, para nada les interesa, ellos nomás quieren ganar dinero. Hay muchas ahorita que se dicen alternativos, experimentos que están haciendo, que todavía está en pruebas en personas con ciertas condiciones, y lo están vendiendo ya como si tuvieran resultados, pues, y esas personas están lucrando con sus hijos. Entonces hay que investigar muy bien, y que si una persona les dice, ¿sabes qué? No te avientes, es por algo, o sea, hagan caso, no porque 1000 personas digan, ay, sí, sí sirve. No es cierto, la mayor parte de esas personas están pagadas para que comenten ahí. Entonces, ya te viste a redes. No, fíjate que viene a mi mente Sí. cuando Elian estaba pequeño, que había niños que pudiesen parecerse en la condición, se pusieron muy de moda unas inyecciones de cucaracha Ew. que se hacían. Era un tema así de investigación y se pagaba un chorro de dinero por cada inyección. Y sí hubo mamás ahí del centro de terapias Claro. que sí lo intentaban y veían a veces más fortalecido el músculo, pero luego ya no se mantenía. En aquel entonces estaba la terapia esta de células madre. Sería lo que le inyectaban. Inyección. No, digo, es que al final del día no vas y lo compras ahí en la esquina del crucero. Sí, claro, Pues, ¿no? pues, Sencillamente mucha gente te dice, oye, es que yo escuché esto, y como te estás tan desesperado, desesperada, Sí, como todo papá, lo intentas, claro, pues, porque claro. no quieres lidiar con eso y si lo hubiera hecho, ¿no? Así como te dice el neurólogo, oiga, y si le damos esta pastilla, vamos a ver qué funciona, pues vamos a ver qué funciona, ¿no? Y de repente dices, no, pues le dio gastritis, trae una úlcera, tiene problemas renales, híjola, y recuperó lo que se buscaba, pues sí. Bueno, pues me quedo con la consecuencia, ¿no? O no, tampoco no está sirviendo, pues entonces la retiramos. Es normal, digo, aquí se trata de estar con nosotras mismas, ¿no? Que Así tomamos es. la decisión. Es normal, tienes que estar en una prueba y error, pero dale el tiempo y el proceso a Y el cada cuidado, cosa. así Uno es. sabe, uno siente cuando dices, ay, esto está muy confuso, está muy enredado. O sabes que gastarlo implica endeudarme o implica sí. dejar de comprar algo, a lo mejor el día a día, y empiezas como a madurar o a razonar las emociones. Sí, Entonces así a lo es. que voy es, sí busque lo alternativo, no se vaya tan radical de decir yo dejo todo lo científico porque todas las medicinas están para enfermarnos y matarnos y tenernos así. Pues sí, pues hay muchas teorías, pero repito, nadie sabe lo que tiene más que quien lo carga. Así es. Entonces sí, primero que nada, si tiene un diagnóstico, acéptelo, busque su proceso para aceptarlo, Así es. porque parte de lo que su cuerpo va a gritar, su hijo o su hija lo va a percibir. Si no existe un diagnóstico, busque las afinidades que pueda llegar a tener en su comportamiento, en su desarrollo, y de esa manera pues ya existe quienes tienen diagnósticos y cómo lo abordan, y va a encontrar por ahí cómo dar esa calidad de vida. Así es. Me regreso a la parte dolorosa de la discapacidad, y aunque no solo hay que decirlo y hay que recordarlo, la discapacidad no se cura. No. La discapacidad no se va a quitar, no es una gripa que va a sanar, es una condición de vida el resto de la vida. Así Pero es. tener discapacidad no quiere decir que vas a estar mal. Tener discapacidad, que ahí es donde entramos la calidad de vida. Llegas a tener emociones, eres feliz, manejas frustraciones, manejas estados de ánimo variantes, vas a tener las necesidades básicas. Bueno, entonces, ¿cómo voy a tener esa calidad de vida con la discapacidad? Que hay un mundo de ofertas. Sí. 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 ¿Te sirven todas? No te sirven. Así es. ¿Quieres intentar algunas? Velo una por una, y cuando estés seguro o segura que esa está funcionando, implementa otra. Porque si metes muchos factores a la vez no vas a saber, ¿no? Y si tu diagnóstico te coarta una integración social, el problema sigue siendo de que lo está coartando, no es tuyo. Ajá. Habemos comunidades y habemos grupos en el mundo entero donde la discapacidad es bienvenida, la Así abrazamos,
y aprendemos a vivir con ella. Entonces, quien no, sigue siendo problema de ellos, no tuyo, que tienes a tu hijo o hija con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que yo rescataría este tema con esto. Así es, pues yo me quedo con que una vez que tengas el diagnóstico, júntate con los profesionales adecuados a las necesidades de tu niño. Sigue el camino. Sabemos que el camino no es el 100% correcto para todas las personas, pero para eso vas a tener a quien te guíe. Todo es a prueba y error. Sin embargo, sin un diagnóstico, la mayor parte de las veces va a ser un error. Entonces, espero que este programa les sirva, que les ayude a pensar un poquito para las mamis que traen el dolor ese de no querer un diagnóstico, que lo piensen un poquito más en cuestión de sus hijos, ahorita, en el presente y en un futuro. La verdad que es muy importante también para ellos en el futuro saber reconocerse y aceptarse ellos mismos, que es con lo que yo me quedo. La aceptación de ellos mismos con su discapacidad. Es correcto. Pues muchísimas gracias. Este fue un episodio más de Las Amanecidas. Nos vemos.